Mi nombre es José Luis Poce y junto a mi compañero Gregorio Rius hemos desarrollado una experiencia con los estudiantes de la asignatura de gestión de proyectos utilizando la inteligencia artificial para obtener una relación de sus proyectos con los ODS. A continuación vamos a explicarlo con detalle. En el contexto tenemos la asignatura de gestión de proyectos, cuyo objetivo es preparar a los estudiantes de ingeniería informática para poder diseñar, dirigir y especialmente gestionar proyectos de ingeniería informática en la que nos basamos en la norma ISO 21500 o incluso una aplicación de PMBOK. El enfoque es el ciclo de vida del proyecto. Los estudiantes tienen que aprender un proyecto real o emprender un proyecto real de ingeniería informática en el que diseñan, generalmente software, a veces parte del hardware, diseñan un sistema con el objetivo que ellos consideren más adecuado, pero siempre dentro del ámbito de la ingeniería informática. La orientación es trabajo en equipo a través de un proyecto práctico que tienen que desarrollar entre varios compañeros. Bien, dentro de este contexto tenemos que la competencia transversal 1 de la Universidad Politécnica de Valencia tiene que desarrollarse la asignatura. Esta competencia transversal es el compromiso social y medioambiental. Incluye actuar con ética, responsabilidad profesional ante desafíos sociales y ambientales. Esto es un pequeño problema porque en la ingeniería informática muchos proyectos de software puede pensar en bases de datos, puede pensar en software de aplicaciones móviles, puede pensar en software de seguridad. Es complicado encontrar la relación con alguno de los ODS, excepto si ese ODS es muy directamente relacionado o está muy directamente relacionado con ese software. Bien, el desafío, por tanto, es cómo estos conocimientos de la asignatura se pueden aplicar en un objetivo o en varios objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, nos encontramos con un desafío. No es fácil, necesitamos ayuda para poder relacionar las tareas de un proyecto, especialmente un proyecto de ingeniería informática, con los ODS. Esto de aquí quiere decir que hay un matching entre ODS, los 17, y las características de los proyectos que los estudiantes estén proponiendo. ¿Qué problema tenemos? Pues que un ODS, por ejemplo, el ODS1 puede estar muy relacionado con una característica, imaginemos un software que está ayudando a distribuir alimentos sobrantes de supermercados entre gente necesitada. Evidentemente ese tiene un objetivo de desarrollo sostenible muy claramente relacionado. Sin embargo, pueden haber otros que no estén tan claramente relacionados. En este caso, podemos encontrarnos con, por ejemplo, otro ODS de ciudades inteligentes o ciudades sostenibles en un proyecto de una base de datos. Esa relación puede ser complicada de encontrarla. Nos encontramos con 17 ODS y generalmente con proyectos con 4, 5, 6 características. Esto quiere decir que probablemente tengan que analizar 100 o cerca de 100 posibles relaciones entre un ODS y sus características. ¿Qué soluciones hemos planteado? Que tienen que usar la inteligencia artificial, tienen que preguntarle a la inteligencia artificial que le relacionen ODS con características. Esto genera un uso de la inteligencia artificial muy positivo, porque si hay algo que hace la inteligencia artificial es capacidad de análisis o capacidad incluso de relación. Tiene que echar la imaginación, pero hay algunas inteligencias como Copilot que nos permiten incluso ajustar el resultado a más estricto o más imaginativo. La tarea que les propusimos era obtener la relación de su proyecto. Ellos han hecho un caso de estudio, han hecho un caso de negocio y tienen ya los Work Package, los paquetes de trabajo del proyecto elaborados y tienen claro el alcance de su proyecto. Es decir, ellos saben las características de su proyecto. Lo que les pedimos es que elaboren un texto que justifique las implicaciones de su proyecto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí es donde debe usarse la IA para crear esas relaciones. A partir de ahí lo que hacemos es un ciclo en el que los estudiantes empiezan por decidir un prompt con el que alimentar la IA proporciona un resultado de ese prompt y los estudiantes tienen que volver a analizar el resultado para realimentar ese prompt, en caso de que el resultado no haya sido todo lo acorde con las necesidades o expectativas que los estudiantes tenían.
¿Cómo les proponemos la tarea? Bueno, les proponemos una descripción de los ODS para que sepan exactamente cuando tienen que analizar si los han relacionado o no. Y les proponemos también un artículo en el que se habla de una competencia transversal llamada comunicación eficiente, pero no entre humanos, sino entre humanos e inteligencias artificiales. Cuando han leído estos dos documentos, es decir, ya saben los ODS que tienen que enlazar con el alcance de su proyecto, ya saben cómo alimentar el prompt, empiezan a obtener resultados, es decir, empiezan a obtener relaciones entre su proyecto y los ODS. Esas relaciones pueden tener varias casuísticas. La primera de ellas es que el resultado sugerido por la IA encaje perfectamente y vean que hay un resultado muy bueno. Es decir, se acepta, quizás con algún cambio de redacción, pero poco más. La siguiente opción es cuando el resultado sugerido encaja pero con ciertos matices, es decir, hay que modificarlo. Eh, no encaja a veces a la perfección, pero tampoco es problemático. A veces el resultado no encaja para nada, hay que rechazarlo, pero hay que destacar que fue de los que menos se encontraron. Y finalmente hay una cuarta opción en la que una relación existente que la IA no ha detectado. Por lo tanto, hay que escribirlo. Los resultados, lo primero que hemos obtenido es resultados muy interesantes. Los estudiantes han comprendido que la IA es una herramienta de apoyo, es decir, que tienen que aprender a utilizarla porque les va a facilitar su trabajo. En el caso de la IA utilizada en la asignatura, ha sido ChatGPT. Proporciona un número de relaciones entre proyectos ODS muy correcta, generalmente 3 ODS relacionados con un proyecto. Estos resultados hay que analizarlos para posteriores versiones del artículo. Y los estudiantes detectan alguna propuesta equivocada, pero sobre todo encuentran puntos de vista que no habían considerado. Esto es muy importante, porque pueden darse cuenta que la IA ha tenido un punto de vista que ellos no veían. Hemos hecho una encuesta de opinión genérica entre los estudiantes. Algunos comentan que se debe tener más información y formación sobre la comunicación. Los prompts son la clave de la IA y ellos lo saben y lo han comprobado con esta experiencia. Muchos estudiantes agradecieron que por fin una asignatura integrara los ODS de una manera directa, no de una manera transversal o indirecta, simplemente nombrándolos, sino diciéndoles, vais a mirar los 17, vais a mirar vuestro proyecto y vais a ver cómo uno y otro pueden alimentarse. Y varios estudiantes valoraron que fueron los primeros que pedían utilizar la IA en una asignatura. En este caso, en una asignatura de doble grado de informática y AD, en la rama de sistemas de información. Conclusiones principales. El uso de la IA nos ha servido como semilla para mejorar el resultado proporcionado. Es decir, el estudiante y la IA trabajando juntos generan una sinergia muy interesante. También se ha puesto en relieve la comunicación efectiva necesaria entre personas e inteligencias artificiales. Y sobre todo que la IA ha ayudado a justificar aspectos sociales de proyectos tecnológicos que a primera vista los estudiantes no podían detectar. ¿Qué siguientes pasos queremos hacer? Fundamentalmente hay que formar a los estudiantes, también los docentes debemos formarnos, para elaborar esos prompts orientados a la ODS y a la gestión de proyectos. Y también es necesario proveer a los estudiantes de características o de capacidades o de competencias que les permitan evaluar si el resultado hace coincidencia o está relacionado directamente con su proyecto, está relacionado con los ODS y por lo tanto deben de ser críticos con esos resultados. Con esto nos despedimos, tanto mi compañero como yo, quedando a disposición de cualquier pregunta que se quiera poner en el chat o especialmente también si se quiere escribir un correo a las secciones que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que se haya podido utilizar favorablemente este proyecto.